Hola chiquillos, les habla su profesora Rocío González Soto, profesora de Historia. Hoy vamos a realizar la clase número 14. Vamos a avanzar. Este es nuestro objetivo. Recuerden que estamos trabajando con el objetivo de aprendizaje número 2. Ya lo estamos prácticamente terminando. Nos quedaría solamente esta clase y la próxima para terminar ese objetivo. Y les cuento que hoy nuestro objetivo de la clase va a ser analizar el sistema de trabajo y la resistencia indígena en la conquista de Chile. Esos van a ser los temas que vamos a hablar. ¿Okay? Recordar siempre el mensaje que entregamos las profesoras de historia, esperando que se encuentren muy bien en sus hogares junto a su familia, que nos podamos encontrar pronto nuevamente mientras se mantengan todos y todas muy seguros. ¿Okay? Bueno, antes de comenzar a hablar de nuestra clase y de nuestro tema el día de hoy, tenemos que recordar un poquitito lo que vimos la clase anterior, ¿cierto? Recuerden que todo se va relacionando. Entonces, la clase anterior nosotros hablamos de la conquista de nuestro territorio, la conquista de Chile, ¿cierto? En específico, hablamos de esas tres temáticas. Por ejemplo, hablamos de la ruta de Almagro y la ruta de Pedro de Valdivia a Chile, como podemos ver ahí en la imagen. Recordar que Diego de Almagro y Pedro de Valdivia eran los españoles que iniciaron todo este proceso. En el caso de Diego de Almagro, él se conoce como la persona que descubrió el territorio chileno, y en el caso de Pedro de Valdivia se conoce como la persona que lo conquistó. ¿Okay? Ahí se pueden mostrar las dos rutas que realizaron, que, como bien recordarán, lo vimos en la clase anterior. Entonces esto es parte de la conquista de nuestro territorio. Ahora, también importante recordar que mencionamos algunas características de la conquista de Chile y la importancia del viaje que realizó Pedro de Valdivia. Como yo les mencionaba, Pedro de Valdivia fue la persona que conquistó nuestro territorio. En esta imagen podemos observar una representación de la fundación de Santiago realizada por Pedro de Valdivia. Recordar que la fundación se realizó el 12 de febrero de 1541 y representa el inicio del asentamiento español y por lo tanto de la conquista española en nuestro territorio chileno. ¿Okay? Ahora, por último, también vimos la clase anterior el proceso de fundación de ciudades. Esto fue bien importante para los españoles y era esencial para los españoles. Recordemos que uno de los objetivos de Pedro de Valdivia en el territorio era expandirse lo más posible a lo largo de él, ya que el principal objetivo de él era llegar hasta el Estrecho de Magallanes y de esa forma establecer una ruta comercial directa con España. Ahora, para poder materializar ese plan y ese objetivo, Pedro de Valdivia, y en específico la corona española, propicia mucho la fundación de ciudades. Recuerden que la fundación viene a ser la ocupación efectiva de un territorio, por lo tanto, bajo el gobierno de Pedro de Valdivia, recuerden que él fue nombrado como capital general y gobernador de Chile. Entonces, bajo su mandato se realizaron muchas fundaciones de ciudades, como podemos ver ahí y como desarrollamos en la clase anterior. Ahora, estos fueron los principales elementos que vimos en la clase anterior, ¿cierto? También mencionamos algunos como la destrucción de Santiago liderada por Michimalonco y otros elementos, ¿ok? Pero para que lo tengan en consideración, que estos elementos son bien importantes para continuar en la clase de hoy. Bueno, vamos a entrar a nuestra temática, el sistema de trabajo indígena. Ahora, una vez que los españoles llegan a nuestro territorio y empiezan con esta lógica de fundación de ciudades, ellos tenían, ellos tenían la idea de establecer un sistema de trabajo, porque recuerden que una vez que llega Pedro de Valdivia al territorio, se encuentran lavaderos de oro. Ahora ustedes entenderán que las personas que trabajaron en los lavaderos de oro básicamente eran los indígenas, obligados por los españoles. Entonces los españoles establecieron distintos sistemas de trabajo que funcionaron en nuestro territorio, pero también funcionaron en parte del territorio americano. ¿Okay? Entonces encontramos 4 sistemas de trabajo. Tenemos en primer lugar la encomienda, que fue la que más se utilizó en el territorio chileno. Tenemos a la mita, tenemos también al repartimiento y
tenemos la esclavitud. Ahora vamos a ir especificando cada uno de ellos. En primer lugar, la encomienda. Como ustedes pueden ver en la descripción, fue un sistema de trabajo. Ahora, la encomienda, chiquillos y chiquillas, fue el sistema de trabajo que más se instaló en el territorio chileno. ¿En qué consistía básicamente? Cuando un conquistador llegó a nuestro territorio, en el caso de Pedro de Valdivia, eso lo autorizaba, bajo la lógica del rey, bajo la lógica de la corona, a tener derecho a una encomienda. ¿Qué era eso? Básicamente, chiquillos, la encomienda es un grupo de indígenas. La lógica de los españoles era así. Si ellos llegan a un territorio y si ellos se adueñan del territorio, el rey les va a entregar una encomienda. Eso significa un grupo de indígenas y el territorio para trabajarlo. Ahora, si ustedes pueden ver ahí en la descripción, donde principalmente trabajaban los indígenas era propiedades agrícolas, que básicamente significaba, por ejemplo, trabajar la tierra, como se puede ver acá en la imagen, siempre bajo la supervisación del español, y trabajar en minas y lavaderos de oro. En Chile básicamente se desarrolló mucho más el lavadero de oro que las minas, específicamente en el siglo, lo que fue 1500, ¿okay? Cuando llegaron los españoles al territorio. Ahora, eso es la encomienda. El español pasaba a llamarse encomendero y bajo la lógica de la corona, el encomendero, o sea, este español, también tenía obligaciones con los indígenas, o sea, tenía que evangelizarlos. Recuerden que la corona española era una corona sumamente católica, entonces por eso también podemos ver acá abajo una representación de cómo un grupo de religiosos está bautizando a un bebé indígena. Eso es bajo la lógica de la evangelización, ¿ok? Ahora, chiquillos, tengan algo súper pendiente y súper claro de la encomienda. Acá prácticamente era una obligación para los indígenas trabajar. Si ellos no querían trabajar o no se cumplían este sistema, los conquistadores españoles los consideraban indios en guerra y podían tomarlos como esclavos. ¿Okay? Este trabajo tampoco era regulado en jornadas, no existía, por ejemplo, tú trabajas de tal horario a tal horario. El español, bajo su criterio, establecía las jornadas de trabajo y obviamente los indígenas no recibían una paga de este trabajo. ¿Ok? Entonces, eso era la encomienda. Ahora pasamos también a la mita. Como podemos ver en la descripción, la mita fue un sistema de trabajo que existía ya que los incas utilizaban la mita. Recuerden que los incas eran un imperio muy centralizado y jerarquizado. Ahora, una vez que los españoles llegan donde los incas y conquistan a los incas, conocen este sistema de trabajo, les pareció adecuado y lo siguieron implementando. Por eso aparece ahí que fue utilizado con los españoles. Básicamente, chiquillos, la mita era un sistema por turnos, que los españoles tomaban un grupo de indígenas, los llevaban a trabajar a las minas, que generalmente eran minas de oro o minas de plata, y podían trabajar un día entero, 2 días enteros, y cuando ellos consideraban que ya no les servía ese grupo de indígenas, lo reemplazaban por otro. Por eso se habla de sistemas de turno, ¿ok? Como pueden ver ahí en la descripción, las condiciones de trabajo eran sumamente inhumanas. Ahora, este sistema se realizó mucho más en Perú, porque en Perú se encontraron muchas más minas de oro y de plata, como por ejemplo la mina de Potosí. Por eso yo digo que la encomienda se dio más en Chile por el caso de los lavaderos de oro. ¿Ok? Ahora, el repartimiento. El repartimiento también es un sistema de trabajo que consistió, chiquillos, como lo dice su palabra, en repartir. Tomar un grupo de indígenas y llevarlos a trabajar a otro lugar. Veámoslo así. Supongamos que un grupo de indígenas en Santiago pertenecen a un español y este español necesita enviar a construir un fuerte o enviar a hacer algún tipo de trabajo al norte. Esto básicamente significa que toman a todo un grupo de indígenas y lo reparten y lo envían al norte. Ahora, esto era sumamente complejo para los indígenas porque conllevaba una separación de las familias y de las comunidades, entonces los indígenas se molestaban bastante y se producía un fuerte desarraigo cultural. ¿Ok? Eso es el sistema del repartimiento, básicamente considerar a los indígenas como un objeto que se podían repartir entre conquistadores. ¿Ok? Y por último tenemos a la esclavitud. Ahora, para todos los españoles en el territorio americano y en específico también en el territorio chileno,
todos los indígenas que eran rebeldes y considerados como indios en guerra se tomaban como prisioneros. Básicamente prisioneros de guerra, eran vendidos como esclavos y se les sometía a trabajo forzoso. No tenían ningún derecho a reclamar bajo el dominio de los españoles según la lógica de la esclavitud. Esos 4 eran los sistemas, chiquillos y chiquillas, de trabajo que establecieron los españoles en nuestro territorio y también en el territorio americano. ¿Okay? Ahora, lo que pueden ustedes observar acá, tenemos algunas tasas o normativas para regular el trabajo indígena. Recuerden que cuando llegan los españoles a nuestro territorio y también al territorio americano, venían acompañados de muchos grupos de religiosos bajo esta dinámica y esta lógica de la evangelización. Entonces empiezan a darse distintos cuestionamientos desde estos núcleos religiosos en cómo era el trato hacia los indígenas, que había que regular ese trato. Y básicamente, chiquillos, consideren que muchos indígenas empezaron a morir, la población indígena disminuyó mucho por las condiciones de trabajo y también por las enfermedades que traían los españoles. Entonces surgió este cuestionamiento desde núcleos de la iglesia, tanto ya sea por el mensaje que ellos consideraban que no pertenecía al mensaje de Dios como tratar hacia otro, o básicamente también lo pueden ver por el hecho de que se estaban quedando sin mano de obra. Entonces se establecieron estas normativas que se conocen como las tasas. Chiquillos, las tasas básicamente era una forma de que ellos tenían que cumplir para regular el trabajo de los indígenas. En el periodo de la conquista existieron 2 tasas. La tasa de Santillán, que se creó en 1558, y posteriormente la tasa de Gamboa, que se creó en 1580. Ahora, ustedes pueden ver ahí en las descripciones algunas de las normativas y regulaciones, como por ejemplo en la tasa de Santillán, que las personas que trabajaban debían ser los hombres entre 18 y 50 años y que el encomendero tenía que comenzar a pagarle al indígena, por ejemplo, 1/6 de su trabajo. Chiquillos, 1/6 es muy poco, ¿ok? Muy poco. Pero esas fueron algunas regulaciones que los españoles encontraron para poder regularizar un poco el tema del trabajo. En la tasa de Gamboa también, por ejemplo, se elimina el servicio personal y el indígena podía pagar tributo en oro o especias. Esto del tributo, chiquillos, considérenlo así. El rey exige tributo a sus súbditos. Entonces, como llegaron los españoles a nuestro territorio, eso significaba que todas las personas que habitaban el territorio tenían que pagarle tributo al rey, una especie de impuesto. Ahora, ese impuesto los indígenas tenían que mandarle al rey en especies, ya sea cualquier objeto o en oro. Y si no se podía cumplir eso, el indígena tenía que pagar con su trabajo. ¿Ok? Ahora, estas 2 son de la conquista, la de Santillán y la de Gamboa. Luego, cuando finaliza la conquista, o sea, de 1600 en adelante, se hacen distintas tasas también, pero esas pertenecen al periodo de la colonia, como fue la tasa de Esquilache en 1621 y la tasa de Lazo de la Vega en 1635. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles fueron los efectos que tuvo la conquista en los pueblos indígenas en nuestro territorio? Chiquillos, fueron varios, o sea, hemos mencionado algunos y podemos también inferir. En primer lugar, una crisis demográfica. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que la población indígena empezó a disminuir. ¿Por qué? Porque empezó a morir, ya sea por las enfermedades, ya sea por los enfrentamientos que ellos se veían contra los españoles y también básicamente por este sistema de trabajo. Los indígenas no estaban acostumbrados a trabajar estas extensas jornadas de trabajo y más las enfermedades empezaron a morir. Eso significó una crisis demográfica. Otro efecto, la imposición de otra cultura. O sea, llegaron los españoles, chiquillos acá, básicamente obligando a los indígenas a adoptar la cultura española, ya sea el idioma español, ya sea la religión española, ya sea la forma en que ellos vivían en sociedad, de que ellos concebían también a la tierra como un beneficio, ¿cierto? Entonces eso es imponerse. Otra cosa y efecto que tuvieron los pueblos indígenas fue la pérdida de la riqueza en sus tierras.
como yo les digo, los españoles llegaron con el objetivo claro de adueñarse de muchas tierras y de poseer todas sus riquezas. Entonces eso significó para los indígenas que perdieron muchas tierras y que esas tierras que también fueron explotadas por los españoles. Básicamente también perdieron su libertad, tuvieron que empezar a trabajar extensas jornadas y donde ellos no estaban acostumbrados, y la imposición de la religión cristiana. Recuerden que los españoles llegaron con la lógica de la evangelización, de que tenían que convertirse todos los indígenas a la religión cristiana y si ellos no querían tenían que hacerlo igual. Era una imposición a la fuerza. Entonces estos fueron algunos efectos que vamos a ver ahora reflejados en imágenes. Por ejemplo, acá podemos observar cuáles fueron las enfermedades que trajeron los españoles. Se sabe que llegaron con la salmonela, con la influenza y la viruela. Entonces ahí pueden ver que dice que en la flota de Cristóbal Colón no solamente llegaron mercancías, que son objetos, ideas y animales, sino también llegaron virus y bacterias. Fíjense acá, entre los años 1492 y 1512, 90% de nativos del Caribe, o sea, de América del Central, murió enfermo. Chiquillos, para que lo vean más sencillo, de 10 indígenas, 9 se murieron. Y esto fue entre 1492 y 1512. Ahora, si se fijan en el del centro, dice que entre 1519 y 1595 el 80% descendió la población de Nuevo México. Esto es con los aztecas, chiquillos. O sea, de 10 indígenas, 8 murieron. Eso significa el 80%. Y acá podemos ver que el 95% de los habitantes del Tahuantinsuyo falleció. O sea, los habitantes del Imperio Inca. De 10, 9 murieron. Como les digo, ahí podemos reflejar la crisis demográfica, ¿cierto? Miren acá. Acá también tenemos algunos ejemplos de los efectos que tuvo la conquista en nuestro territorio. Podemos observar distintas imágenes de cómo se da una imposición de la religión cristiana, ¿cierto? Ahí podemos ver cuando llegaron los españoles al territorio americano y cuando básicamente se encuentran con los indígenas y ellos llevaban una cruz. Acá también podemos ver todo el ejemplo de la evangelización. Chiquillos, es bien sencillo y véanlo así. La mayor cantidad de nuestro país en porcentajes representa una población católica, ¿cierto? Vamos a avanzar. Ahora, este último, si se dan cuenta, nos muestran cifras también, cómo fue la disminución americana, tanto en los aztecas como en los incas. Fíjense que en 1532 habían 16 millones de aztecas y en 1580 quedaba 1,9 millones de aztecas, o sea, demasiado descenso de población, chiquillos. Y fíjense que los datos en el Imperio Inca son similares, ¿cierto? Vamos a avanzar y nos encontramos con la primera pregunta. ¿Qué opinas de los sistemas de trabajos indígenas establecidos por los españoles? Acá, chiquillos y chiquillas, ustedes tienen que contestar la pregunta en los comentarios de YouTube. Básicamente dar su opinión y lo que piensan ustedes. Ahora, recuerden que la opinión refuerza mucho su argumentación. Entonces, la idea es que ustedes escriban lo que opinan. ¿Ok? Ahora vamos a avanzar con la resistencia indígena en Chile, en específico en nuestro país. Acá, si se dan cuenta, podemos ver algunas imágenes. La de la derecha refleja la destrucción de Santiago por Michimalonco y si se dan cuenta acá atrás se ve Inés Suárez con la cabeza de los toquis, ¿cierto? Vamos a hablar un poquitito de cómo fue la resistencia indígena. Acá encontramos una línea de tiempo con lo que vamos a revisar van a ser los principales enfrentamientos que se dieron entre los indígenas de nuestro país con los españoles. Por ejemplo, empezamos con la destrucción de Santiago por Michimalonco, ¿cierto? Consideren que Santiago fue fundada en 1541, en específico en febrero por Pedro de Valdivia, y ya el 11 de septiembre Michimalonco destruye Santiago. Entonces eso inicia el proceso de la resistencia por parte de los indígenas de nuestro país, ¿cierto? Ahí tenemos el primer ejemplo. Ahora, en 1549 ocurre la destrucción de La Serena. Esto ocurre, chiquillos y chiquillas, el 11 y el 12 de enero y ocurre de noche.
Gran parte de estos enfrentamientos ocurrieron de noche porque los mapuches, los indígenas de nuestro territorio, fueron sumamente inteligentes a medida que pasó el tiempo para ir adoptando distintas tácticas de guerra y distintas estrategias. Entonces generalmente atacaban de noche, ¿ok? Ahora, los indígenas del Valle de Limarí realizaron este ataque y destruyeron totalmente La Serena en 1549. Recuerden que La Serena fue fundada como un punto de paso entre Santiago y el Cusco, ¿ok? Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar en 1557? Con la batalla de Andalién. Andalién queda cerca de Concepción, chiquillos, y esta batalla ocurre el 22 de febrero. Ahora, como ocurre también en los enfrentamientos, los indígenas, los mapuches, atacaron de noche. Ahora, ¿qué pasó en esta batalla? Fue liderada por el parte de los españoles por Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia y los españoles ganan esta batalla y toman aproximadamente 400 mapuches como prisioneros. Ahora, lo que hace Pedro de Valdivia con esos prisioneros, él realiza lo que se conoce como el castigo ejemplificador, que yo les había mencionado en la clase anterior, que es un castigo para dar un ejemplo, para que no vuelvan a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro de Valdivia? Les corta las orejas, la nariz y las manos a muchos prisioneros y los deja ir. Ahora, eso era como un símbolo de humillación, ¿ok? Ahora, esta batalla es importante porque acá encontramos a Lautaro, pero Lautaro era el escudero de Pedro de Valdivia, que era un paje. Entonces, Lautaro era un mapuche que estaba bajo el mando de los españoles y Lautaro observa lo que hace Pedro de Valdivia con los otros mapuches, con lo que este castigo ejemplificador, y Lautaro se molesta mucho. Él se arranca años posterior de Pedro de Valdivia y Lautaro inicia una sublevación, como podemos ver acá. Ahora, años más tarde, en 1553, encontramos la presencia de Lautaro, que también se conoce como Leftraru. Ahora, Lautaro fue sumamente importante y como aparece ahí, él inició una sublevación mapuche, un alzamiento contra los españoles y Lautaro fue elegido como toqui. Eso significa un jefe de guerra. Lautaro era un gran estratega militar, chiquillos. ¿Por qué? Porque Lautaro fue criado por Pedro de Valdivia. Lautaro era escudero y paje de Pedro de Valdivia. Eso significa que tenía que acompañarlo a las batallas. Entonces Lautaro sabía las tácticas de guerra españolas, sabía cómo utilizar los caballos y sabía cómo utilizar las armas de fuego. Entonces eso fue sumamente estratégico por parte de los mapuches y porque Lautaro empieza a incorporar tácticas de guerra españolas en los ataques mapuches, como por ejemplo el uso de la caballería, que son los caballos, el uso de los escuadrones. Eso era netamente español, pero Lautaro lo incorpora con los mapuches y eso fue sumamente importante. ¿Ok? Ahora, en 1553 también encontramos la batalla de Tucapel, que Lautaro atacó con más de 6.000 mapuches a los españoles en diciembre y logran ganar esta batalla y finalmente asesinar a Pedro de Valdivia. Lautaro asesina a Pedro de Valdivia y esto fue sumamente importante porque empieza básicamente una sublevación por parte de Lautaro y de muchas comunidades mapuches en el sur de Chile. ¿Okay? Ahora, por último, en 1598 ocurre la batalla de Curalaba. Ahora, ¿por qué es tan importante la batalla de Curalaba? Porque esto que ocurre el 23 de diciembre es liderada por los toquis Pelantaru, Guaycamilla y Angamón, y básicamente, chiquillos, en esta batalla muere el gobernador Martín Óñez de Loyola. Recuerden que él era un nuevo gobernador luego de la muerte de Pedro de Valdivia. Muere asesinado y los mapuches inician básicamente, chiquillos, una rebelión generalizada. Todos los mapuches que se encontraban al sur del Biobío inician una rebelión generalizada luego de la batalla de Curalaba. De hecho, los españoles le dicen a esta batalla el desastre de Curalaba. Y como también aparece ahí en la información, se queman las 7 ciudades que habían sido fundadas por los españoles al sur de Chile. Por ejemplo, Valdivia, Angol, La Imperial, Villarrica, Arauco, Osorno.
Todas fueron quemadas y eso significó una desocupación de los españoles a todas las ciudades que quedaban hacia el sur. Ahora esto fue tan importante, chiquillos y chiquillas, que finaliza el periodo de conquista. Acá, si se dan cuenta, la conquista inicia en 1541 con la fundación de Santiago y termina en 1598 con la batalla de Curalaba. Acá termina la conquista y posteriormente inicia la colonia. ¿Ok? Ahora, por eso es tan importante la batalla de Curalaba. Se da una frontera natural hacia el sur del Biobío y básicamente después de la batalla de Curalaba ningún español se iba a meter al sur de Chile. Ningún español se metía en el sur de Chile. Por eso es tan importante. ¿Ok? Entonces esto básicamente es la resistencia indígena de la conquista en Chile. Consideren también que posteriormente a esto nosotros vamos a hablar de la guerra de Arauco, que sigue sigue este enfrentamiento entre españoles y mapuches, pero a lo largo de toda la colonia. ¿Ok? Miren, acá podemos encontrar algunas características del despliegue de Lautaro y básicamente cuando él se alza como líder mapuche, como toqui. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, asesina a Pedro de Valdivia en 1553 y empieza a atacar las ciudades al sur, como Concepción, Angol y finalmente es el asesinado en Mataquito. Luego de que Lautaro muere, asesinado en 1557, a los mapuches les faltaba un líder tan estratega como él. Ahora, aparecen distintas figuras como Galvarino, Caupolicán, que también fueron bien importantes. Como podemos ver acá, tenemos también algunas imágenes, chiquillos y chiquillas, que son parte de la resistencia indígena en Chile. Y si se dan cuenta, en todas las imágenes se observan los indígenas arriba de los caballos. Los mapuches, y yo lo mencioné antes, fueron el grupo indígena que más resistencia le presentó a los españoles a lo largo de toda América. Ningún otro grupo indígena presentó tanta resistencia como los mapuches. ¿Ok? Ahora, esto se debe a distintos elementos, principalmente a que ellos fueron sumamente inteligentes al adoptar técnicas de guerras y tácticas como las que hizo Lautaro, como incorporar el caballo. También eran súper inteligentes porque atacaban de noche por sorpresa y atacaban cuando llovía. ¿Por qué atacaban cuando llovía? Porque a los españoles se les mojaba la pólvora y de esa forma no podían usar las armas de fuego. ¿Ok? Adaptaron también distintos elementos como construir lanzas muy altas y eso les benefició también para poder defenderse de los españoles. ¿Ok? Y acá podemos observar algunos mapuches sumamente importantes en el periodo de la conquista. Ya sabemos quién fue Michimalonco, ¿cierto? Fue un toqui del Valle Central que destruyó Santiago en 1541. También hablamos acá de Lautaro, ¿cierto? Que fue criado por los españoles y que fue un gran líder y estratega que asesina a Pedro de Valdivia. Encontramos también a Janiqueo, chiquillos, que ella era una lonco y era una estratega militar también sumamente importante. Y tenemos a Galvarino y Caupolicán. Galvarino y Caupolicán pelearon junto a Lautaro en toda esta conquista y estas batallas contra Pedro de Valdivia. Ahora, en el caso de Galvarino, él fue conocido porque en la batalla de Lagunillas, Galvarino fue capturado. Los españoles le realizan este castigo ejemplificador donde cortan sus manos y sin embargo, Galvarino vuelve, se pone unas lanzas en sus manos y vuelve a pelear con los españoles. Entonces, existen muchos relatos de este hecho y de este acto que realizó Galvarino que asustó mucho a los españoles. Y él era un toqui, por eso también fue tan importante en este periodo. En el caso de Caupolicán, luego de que muere Lautaro, él asume un cargo mucho más activo. Él fue elegido toqui, que es jefe de guerra, y tuvo que demostrar su fuerza al levantar un tronco durante 3 días. Por eso fue elegido toqui. ¿Okay? Ahora, estos elementos y estos personajes, fueron sumamente importantes en la conquista. Ahora, estos dibujos, chiquillos, en particular, ustedes los pueden encontrar en un cómic. Estos cómics se llaman Guardianes del Sur, como pueden ver ahí en la imagen, y muestra mucho la historia de nuestro pueblo mapuche. ¿Okay? Por ejemplo, ahí hay un número de Janiqueo, de Caupolicán, de Galvarino y también de Lautaro, por si quieren
buscarlo, si quieren leerlo, se los recomiendo, que es bien bueno. ¿Okay? Los dibujos tienen harto detalle. Bueno, nos encontramos con la segunda pregunta. ¿Qué opinas de la resistencia de los indígenas a la conquista española? También la van a dejar en los comentarios y van a escribir su opinión. Recuerden argumentar, chiquillos y chiquillas, su opinión. Escribir por qué creen eso, qué creen ustedes, etc. ¿Ok? Para finalizar, vamos a hacer el síntesis, de lo que aprendimos hoy. Hoy día hablamos de los sistemas de trabajo y la resistencia indígena en la conquista de Chile, ¿cierto? Hablamos en específico de cómo fueron los sistemas de trabajo y cuáles fueron las tasas que regularon estos sistemas de trabajo. Hablamos también de los efectos que tuvo la conquista en los pueblos indígenas, efectos como por ejemplo la crisis demográfica, que disminuyó mucho a la población indígena por las enfermedades y por los trabajos forzados. También hablamos de la imposición de una cultura, como en el caso de la religión y también del idioma, ¿no? Y también mencionamos la resistencia indígena en la conquista de Chile. Con una línea de tiempo vimos uno de los enfrentamientos más importantes en el periodo de conquista. Hablamos también, por ejemplo, de los personajes y los toquis que fueron importantes en nuestro país, y hablamos de por qué fueron los mapuches el pueblo que más resistencia le trajo a los españoles en el proceso de conquista americana, ¿cierto? Ahora, recuerden que si tienen algunas dudas o si quieren profundizar más en los contenidos, siempre pueden leer su libro, su texto de estudio, que si no lo tienen en sus casas pueden acceder a través de este link que yo siempre dejo en la descripción del video. Y recuerden estar revisando Classroom, porque en Classroom vamos a subir cualquier tipo de información, ¿ok? Si tienen alguna duda, alguna consulta o algo que no les haya quedado claro, lo pueden escribir en el comentario del video o también me pueden escribir un correo. Bueno, chiquillos, espero que hayan entendido la clase y recuerden que si tienen alguna duda pueden escribir, ¿ok? Espero que estén muy bien. Adiós.